Bueno, bienvenidos al segundo conversatorio de esta semana, una serie de conversatorios en torno al arte contemporáneo, gracias al beneficio y auspicio del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este es el segundo y me llena de gusto tener a una gran artista visual, Maya Godet, en esta jornada que va a ser una serie de conversatorios beneficiados por el Programa de Investigación Artística, Prácticas, Métodos y Teorías, emisión 2023-2024. Maya Godet, muchos seguramente la conocen desde sus trabajos iniciales con Tierra Negra, en la Costa Chica de México, entre Guerrero y Oaxaca, pero también su obra de largo aliento en la Plaza de la Soledad, que primero fue una serie de fotografías que incluso luego se llevó a documental, exhibida en el Sundance Film Festival. Su trabajo ha sobre todo incidido en la sexualidad femenina, en abordar la violencia de género, y recientemente se ha dedicado a abordar el trabajo de mujeres sanadoras, de defensoras. Ha sido también acreedora de la National Geographic Storytelling Fellow de los Estados Unidos. Ha contado con auspicios de la Fundación Prince Claus. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Ha sido también acreedora a la J. Simon Guggenheim y Eugene Smith, ambos en Nueva York. Y bueno, pues me encanta tenerte aquí, Maya. Recientemente, es decir, o sea, ayer, estábamos justo, sí, hablando sobre, pues, tu trabajo más reciente, y estábamos incluso diciendo, yo te decía que eh, tú trabajabas esta cuestión del género y de las minorías mucho antes de que estas palabras se volvieran, pues, la jerga común de tópicos como el arte. Entonces, me gustaría, sobre todo, pues que en este espacio nos platicaras sobre, pues, tu trabajo, digamos, de larga trayectoria, pero también, evidentemente, lo que has hecho más recientemente. Yo les pido a los que están entrando y por entrar, que si tienen preguntas, en el momento en que se las quieran formular, las pongan en el chat. Yo me voy a encargar más adelante de darles voz para que Maya pueda responderlas. Y pues eso, también ayer estábamos platicando respecto a de que yo pensaba, porque esta serie de conversatorios están divididos en grandes subtemas, ¿no? Que son las implicaciones de la imagen, las minorías, la ecología, la geopolítica. Sin embargo, tú eres una de las artistas que cruza todos estos temas. Por tu trabajo reciente, digamos, que te fuiste del sur de Estados Unidos hasta el sur del continente, con una incidencia pues completamente ecológica y geopolítica. Tu trabajo, que como ya he mencionado, ha sido sobre todo en las minorías, pero yo te consideraba, y fue parte de este título, ¿no? Una suerte de activismo, y tú decías que a ti no te gustaba esa palabra, ¿no? Entonces, pues no sé, me gustaría quizás más adelante decir por qué es que yo lo considero así, pero más que nada, pues mejor que te escuchemos y que seas capaz de compartirnos pues lo que tú quieras y lo que hayas elegido para el día de hoy. Gracias. Bueno, pero este es un diálogo, ¿no? Exactamente, Esto es un diálogo. exactamente. No, pues eso de las minorías, tampoco es que decidí fotografiar las minorías, sino más bien yo creo que es porque para mí, eh, yo vengo de una familia donde las cosas no las podía contar de pequeña, o sea, no se podían contar porque estaban mi padre y mis tíos estaban digamos, como en
en clandestinidad. Hace unos años aquí en México no se podía, era el PRI y punto, entonces no había, pues era más como clandestino, no se podía hablar de política, ¿no? Hace muchos Ajá, años, bueno, cuando yo era pequeña, ¿no? Entonces había muchas cosas que yo no podía contar. Eh, y entonces yo iba a una escuela y nunca lo sufría, ¿eh? Pero yo iba a una escuela donde todos mis amigos, todo mi círculo tenían otra realidad que la mía. Yo vivía otra realidad. Yo salía de mi escuela, me iba a mi casa y era otra realidad. Y aparte, pues mis abuelos vinieron de Europa después de la Guerra Civil Española. Entonces, para mí, era como una necesidad de hablar principalmente de las historias que nos, que no se oyen, pero contando, pero desde a partir de mi vida, ¿me entiendes? Para mí era importante todo lo que yo oía en mi casa, todo lo que mi padre me contaba que pasaba en el país, pues contarlo. Y yo quería contar también lo que le había pasado a mi padre, y yo también quería contar lo que había pasado con mis abuelos. Entonces había como un silencio, ¿no? Y de no se puede hablar de esto, ¿no? Y entonces más bien me fui por ahí. Y mientras yo creo que el estar esta necesidad de contar esas historias o hablar de esto que se supone que no se puede hablar, que no es la historia oficial, ¿no? Que no es la historia oficial de la Ciudad de México, que no es la historia oficial de España, que no es la, ¿no? Hablar de estas. De repente, yo creo que fue para mí muy interesante, ¿no? Y también de las mujeres violentadas, ¿no? También vengo de una familia donde ha habido una violencia de género, ¿no? Del lado de mi madre. Entonces, para mí, también historias que no se pueden contar, ¿no? Esas son cosas que no se pueden contar, ¿no? Siempre eran como secretos. Yo me pasé mi vida, entonces, oyendo todos estos secretos, no puedes contar esto, y para mí eso era lo que yo quería ir y buscar y para mí eso era importante. Y al final, yo creo que esas voces, que no son las historias oficiales, que no es lo que se debe de contar, para mí ahí es donde me parece muy interesante. Ahí es donde se cuestiona una supuesta sociedad, una supuesta moral, un supuesto verdad, ¿no? Entonces, sí, para mí se volvió una cosa muy importante el estar como cuestionando estas verdades, estas historias, y todavía creo que para mí es muy importante no contar la historia oficial, que de repente es muy complicado, porque de repente en todo. O sea, por ejemplo, hoy en día, ¿cuál sería la historia no oficial? Las historias oficiales son como lo que se debe de contar, ¿no? Y es lo que se supone que está bien contarlo. Entonces, hoy en día, ¿cuál es la historia? ¿Cuál no sería la historia oficial del feminismo? ¿Cuál sería no la historia? ¿Sabes? Como, y entonces en estos mundos que de repente podría ser como más feminismo, de género, o sea, hay muchos temas, ¿no? Cómo se vuelve de repente una historia y una verdad y no te puedes salir de ahí, porque esa es la verdadera historia y es como se tiene que contar. Entonces, pues para mí siempre ha sido como muy enriquecedor buscarlo por otro lado, ¿no? Justamente esas voces que tapa esto oficial, que muchas veces es moral y es tabú, y eso como que no es lo más cómodo. O sea, claro. no es como que lo que gusta oír, ¿no? Pero yo creo que también la fotografía, el arte, el video, pues es pues cuestionarse. Primero yo misma, cuestionarme a mí misma, ¿no? Porque, Sí, o sea, plasmar y trabajar para mis verdades o para mis mi ideología, hacerla más grande y decir, mira, esto es lo que yo pienso, pues me da un poquito de flojera, ¿no? O sea, si no es realmente que me mueva a mí el tapete y que sea una verdadera investigación y que realmente me mueva mi forma de pensar
de sentir, de lugar, pues entonces no tiene sentido para mí hacer No, arte, sí. foto, video. Ok, Entonces no es que quise irme a las minorías, sino fue como volviéndose cada vez más importante, ¿no? Empezó por una cosa muy personal, pero, y aparte sí siento que desde chiquita fui como, o sea, como eran realidades tan diferentes, o sea, tan diferentes, mi vida y en las escuelas donde iba. Entonces, de repente era como un puente interesante, pertenecer y no pertenecer a ningún lado, y aquí sí, ¿no? Entonces, de repente estaba en la escuela y yo vivía una realidad y me parecía increíble, luego yo iba a mi casa y era otra realidad, y luego yo tenía mis propias otras realidades. Entonces, pues para mí todo eso ha sido muy importante, moverme de exacto. lugares que creo que últimamente con tanto que tiene, o sea, siento que cada vez nos estamos llenando más de reglas, ¿no? Nada más fulano puede hablar de menguano, nada más tú puedes hablar de esto, tú puedes, si eres, entonces de repente hay tantas reglas de cómo, cuando lo más, ¿no? Y aparte, pues ¿no? Y luego, pues te mueves en un círculo, y luego, el internet, que aparte nada más te va mandando cosas iguales de lo que tú piensas. Entonces, de repente me parece horrible, porque para mí siempre lo más rico ha sido pues moverme en muchos mundos y ver al otro, y me parece que hoy cada día se necesita más. No sé si estaría bueno quizás, por ejemplo, que nos fueras compartiendo imágenes, sobre todo para saber ¿Cómo qué imágenes? en qué momento te llama la atención, y bueno, podría ser una por cada, por ejemplo, lo de Tierra Negra, y de allí cómo es que pasas a la Plaza de la Soledad, puedes también platicar cómo es que entras de unos a otros, de ahí, bueno, pues evidentemente a lo que primero son brujas y luego se convierte en sanadoras. Evidentemente sé que a veces eran proyectos que ibas pasando en paralelo junto al momento en donde te vas a hacer el proyecto de Welcome to Lipstick, o al fotografiar la violencia en Ciudad Juárez. Es decir, o sea, algo que sea completamente libre, pero en donde quizás sirva para que quienes no conocen tanto tu obra genérica, pues vaya entendiendo cómo fue que empezaste, o bien elige tú las que sientas que son como lo más ilustrativo, lo que tú quieras enseñar. Pues mira, les voy a compartir pantalla. Ujú. Mira, lo más chistoso es que yo creo que en la vida, bueno, no es lo más chistoso, pero a ver, ¿ves mi pantalla verde? ¿Sí? Ah, Ya. ok, perfecto. Bueno, entonces al final lo que he hecho es fotografiar la muerte, que para mí ha sido muy importante, ¿no? Sí, Eh, Desde ahí, es un angelito muerto, como le dicen sí. a los niños que murieron. Y, ¿no? O sea, como que para mí siempre ha sido, o sea, lo que es la muerte. Aquí ustedes ven lo de la muerte, ¿o no? Sí, vemos como el layout de tres imágenes que tú vas bajando y subiendo, pero está bien. Mira, ya sé, lo voy a hacer mejor así. Bueno, eh, siempre he fotografiado la muerte, ¿no? Sí, sí ven esa. Sí, Para mí fue como desde que empecé a trabajar ahí, en la Costa Chica, que fue mi primer trabajo, fue como, pues donde me siento cómoda es con las mujeres. O sea, no, sí. es así, y de repente, pues sí, es desde donde yo me puedo meter, desde donde yo puedo contar las historias, donde me siento cómoda, ahora que también doy talleres. Entonces, y pues la sanación, ¿no? Entonces, como que ha sido chistoso porque siempre desde el principio han sido mis temas, ¿no?
la Sí, muerte, cómo sanar las heridas. Y así ha sido toda mi vida. Ay, sí. Toda mi ajá, vida he estado como buscando eso, ¿no? Y este ajá, trabajo lo hice como muy inconsciente, digamos, muy, este, intuitivamente. como que fue mi primer trabajo. Yo quería, pues, hacer algo sobre mi tío, ¿no? Que había muerto en esa zona y que decía que era una zona maravillosa. Y bueno, y también he fotografiado mucho, por ejemplo, las cárceles, ¿no? Porque, pues para mí, como mi padre estuvo en la cárcel, fue preso político, pues trabajé en derechos humanos, pero luego también cada vez que podía, pues me metía, que trabajé en Sí, cárceles como más, rurales. Y luego tuve la chance de meterme en una cárcel que justamente acababan de sacar a todos los presos. Entonces me metí y fotografié exactamente como los presos habían dejado. Pero para mí fue como quedarme horas ahí, sentir, pues pensé mucho en mi padre, ¿no? sí, Y bueno, entonces también he fotografiado eso. Pero cuando me quedé embarazada, decidí pues salir a trabajar más pues como que viajaba mucho y entonces me quedé más como trabajando en la Ciudad de México y empecé a recorrer muchísimo. O sea, llegué a conocer esta Ciudad de México pues muy, muy profundo. Ya no camino tanto en las calles. Y luego empecé a trabajar también para derechos humanos de la Ciudad de México, porque vieron mi trabajo, me contrataron y encontré un equipo maravilloso, Teresita Gómez de León, Elsa, Elsa Conde, y entonces pues para mí fue muy bonito poder trabajar y también, entonces, pues sí sé de todo, como que pues para mí era como también muy importante, o sea, todo esto del cuerpo, por ejemplo, la belleza, la ay, belleza como que no se interna. ve, la belleza duele y todas esas Sí. cosas, entonces, Ah, ok, pues ok. me metí en esto es una faja pues, para no comer, de yeso, ¿no? Y luego también como que fui más hacia fotografié mucho un amigo que vivía en el centro, que me encantaba porque, pues para mí, él me recordaba siempre jugar y tenía su casa llena de basura y su casa la hizo de pura basura y entonces pues jugaba muchísimo con él, para mí era muy importante. Luego, pues en la calle fotografiaba y pues la violencia hacia la mujer pues fue como importante, ¿no? Ujú, sí. Y pues era como recorrer con mi cámara 6x6 una viejita, ya sabes, estas de Roley, Ajá. que son increíbles porque nadie te las quería robar, no me tenía que preocupar. Es más, hasta a veces me hacían bromas de, güera, cómprate una cámara mejor. Y entonces, y me gustaba porque podía ver a los ojos a la gente mientras estaba tomando fotos muy lenta, perdía muchísimas fotos. Pero entonces era como, pues, recorrer esta ciudad, ¿no? Mientras fui mamá, cada vez que podía. Ok. Luego, Lo de la Plaza de la Soledad, más o menos en qué momento. Ah, esta era de la que hablábamos ayer, ¿no? Que sí, son imágenes que has ido sí. viendo que, como Eh, decías, son una Esta me constante. encanta porque el papá hacía Santa Muertes y lo fui a visitar a su casa y de repente me abrió la puerta y salió esta niña que el papá le hizo ese vestido maravilloso y era como puro rock, ¿no? Hard rock. Y ella bailando su ballet y me pareció maravilloso.
esos como regalos y esas cosas que jamás, ¿no? Tú vas a buscar una cosa y te encuentras otra totalmente, ¿no? Ajá, Eh, y pues bueno, también he experimentado mucho con muchos formatos, ¿no? O sea, me gusta jugar con los formatos, ¿no? sí, Y luego empecé a trabajar en la Plaza de la Soledad, que para mí fue como, pues importante, y ahí empecé a trabajar con derechos humanos. sí, Eh, abrieron un centro muy interesante, un centro donde se podía dar apoyo legal, psicológico, y fue un proyecto muy bonito y marcó yo creo una cosa muy importante en la Merced. De ahí salieron muchísimos proyectos, como Casa Xochiquetzal, o sea, muchos otros proyectos, pero todo fue a raíz de esto que coordinó Teresita Gómez de León y Elsa Conde, que nunca se habla de ellas, ¿no? Siempre se habla de cuando abrieron la casa con Xochiquetzal, pero en realidad fueron ellas y sí fue como muy importante que conocieran sus derechos y, y como formar cuadros políticos. Y creo que eso fue muy importante en la Merced. Y esta foto que les estoy enseñando, esta foto como que no gustaba mucho. Esta foto para mí fue importante porque era algo de lo que son de estas cosas que llegas y de repente pues no lo había pensado y como que molesta, la sexualidad de la mujer mayor molesta y a partir de esta foto decidí que tenía que hacer algo sobre la prostitución y la sexualidad de la mujer mayor, no nada más de la prostitución, sino de la sexualidad de la mujer mayor. ok, Bueno, y entonces así fueron como fotos. Y esta foto, en especial, se abrió otro capítulo en mi vida, que fue empezar a trabajar con las desaparecidas, con mujeres ay, que han sido desaparecidas. Esa foto, yo estuve con todo el caso, estuve con un abogado de derechos humanos, había un señor súper simpático que era el cliente, el no sé qué, que al final después nos enteramos que era el padrote. ajá, Eh, esa chica, pues no se supo, se fue a la fosa común en un número, y para mí fue como muy impresionante, porque pues, seguro tenía una familia, tenía una historia, pero se quedaba con un número, ¿no? De un expediente. Y entonces, pues a partir de una beca, empecé como a pedir dinero y me fui. Ya había hecho reportajes con revistas, pero la verdad es que pues vas 2 días a Ciudad Juárez y pues no entiendes nada y es muy difícil. Y después de leer el 2666 de Bolaños, sí, 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 dije, no, o sea, tengo que... para mí fue así como una o sea, sí siento que la foto no puede llegar a lo que es la literatura. O sea. sí, Entonces, bueno, de ahí empecé a trabajar, o sea, ahí me sentí un poco frustrada porque fue como no, o sea, cómo hablar de la muerte que se siente todo el tiempo, ¿no? Que se siente, que se respira, ¿no? Entonces, bueno, entonces de repente, pues, bueno, fui a tomar fotos en lugares donde se encontraron cuerpos. Eh, bueno, fui a la casa de las niñas que habían desaparecido, ¿no? Yo escogí donde evidentemente había una organización que estaba desapareciendo a las mujeres, ¿no? No era violencia intrafamiliar. Eran escogidas, era la niña bonita, era la niña virgen, bonita, estudiosa,
Entonces, pues con él, ese fue el trabajo que hice, ¿no? Ujú. Em, También fui a los lugares donde encontraron cuerpos y también pues como todo este símbolo del hombre, de macho, ¿no? De esta idea de cómo tiene que ser el hombre. Y luego, pues recientemente, pues a veces todavía sigo, cada vez que se puede. ¿Y en qué momento se te ocurre pasar de la foto fija a utilizar otros medios, otras alternativas, sobre todo, por ejemplo, con el video, ¿no? Bueno, yo conozco la pieza que también hiciste en Ciudad Juárez, que curó hace mucho en una exposición Iván Ruiz, y recientemente en el Museo Amparo el año pasado, en octubre, hiciste una pieza increíble, si mal no recuerdo, 4 canales con unas pantallas de gran definición y en donde además también, bueno, combinabas el sonido con el video, ¿no? Tu propia visión junto con la de Rafael Ortega que te ayudó. ¿En qué momento se te ocurre ir y hacer, por ejemplo, el documental de la Plaza de la Soledad? Y bueno, seguir evidentemente trabajando, fotografiando, pero a la vez también incursionando en un nuevo lenguaje. Pues yo creo que desde el principio, o sea, para mí, pues mira, desde el principio yo, como lo que más me gusta es platicar con la gente que fotografío, entonces escribí mucho, grabé conversaciones, entonces la primera vez que presenté en el Museo Reina Sofía en España, este, por ejemplo, usé conversaciones que había grabado con las mujeres de la Plaza de la Soledad sobre qué es el amor. Entonces tú veías las fotos, que todas las fotos eran como mujeres con sus hijos, mujeres con su novia, ¿no? Pero oyendo lo que es el amor. También puse fotos con textos y pláticas que había tenido con ellas. Entonces siempre ha habido como un intento, siempre hay esta cosa, ¿no? Y después, entonces cuando lo del, pues ese video que tú dices de Ciudad Juárez fue como mi primer intento, o sea, así como de, no, después también en Welcome to Lipstick, una serie también Claro. de prostitución que en la zona de Reynosa donde trabajé, este, lo presenté como proyectadas las fotografías en grande, ¿no? En Arles, en Francia, y te sentabas y veías las fotos a tamaño así natural enorme. O sea, era como si estuvieras con un señor y una señora. Era a tamaño natural de una persona. Y me Sí. gustó, y después entonces hice este video, y después en la Merced, con 2 mujeres de la Merced, una quería encontrar a su hija que se la habían quitado porque trabajaba en la prostitución, y entonces se la quitaron y se la llevó una hermana suya y ella quería ir a Guerrero a buscar a su hija. Entonces le dije, pues voy contigo. Y entonces decidimos que lo íbamos a grabar. Y otra amiga también dijo, también con ella, íbamos a hacer una grabación con ellas dos. Y al final, cuando empecé, ya tenía todo y ya estaba empezando, ella se murió y cambió todo radicalmente. Y entonces, unas mujeres que conocía, que nunca había fotografiado, pero pues comía con ellas, nos llevábamos, ya teníamos una relación. De repente una me dijo, yo quiero salir y yo... Entonces todo se fue cambiando a medida que iba pasando. Eso me encanta del documental. Eso es la cosa que más me apasiona en foto y en todo. O sea, todo lo que es documental Sí. es todo el tiempo hay, todo el tiempo te está hay que estar tan atento porque la vida te está enseñando, te está abriendo,
te está confrontando, entonces hay que estar como tan abierto a recibir todo lo que la vida te está mostrando en ese momento, que a veces no quieres ver, a veces estás tan obsesionado que tienes que contarlo o tienes que ver lo que tú ya tenías una historia que era esto. Entonces, de repente este ejercicio de todo y siempre estar abierto a que puede cambiar todo radicalmente. Eso a mí me encanta, porque así es la vida y también así es, siento que hay que aprender a la flexibilidad y ser flexibles y esa es la única forma de vivir, la verdad, ¿no? Para aprender de que mañana puede cambiar todo. Y Pero entonces además, fue muchos de como los que cambiando. han hablado, muchos de los que han hablado sobre tu trabajo, ¿no? O sea, me refiero a periodistas, a investigadores, han subrayado esta cualidad que tiene tu trabajo y que es ese nivel de intimidad que logras captar, que yo creo que tiene que ver bueno, con lo que tú me has contado anecdóticamente y en muchas de tus fotos en distintos momentos, que es el nivel de intimidad que alcanzas a conseguir desde justo en Reynosa, Tamaulipas, en esta zona franca entre los carteles, hasta pues evidentemente el grupo de mujeres de la Plaza de la Soledad que pues terminan siendo pues una especie de suerte de comadres y con este reciente trabajo que hiciste pues a lo largo de América y que por suerte, como acabas de decir, generarán nuevos proyectos a futuro, ¿no? Todo este trabajo que has hecho recientemente y que tiene que ver, porque es muy lindo, o sea, con la sanación, primero quizás o en paralelo, incluso tuya, pero al mismo tiempo que te vas a retratar desde mujeres brujas a mujeres sanadoras y finalmente la sanación del cuerpo mismo que es el de la tierra, ¿no? Haciendo Ujú. pues todo un registro que tiene que ver con manantiales, con cenotes, con minas, etcétera, 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 ¿no? Yo no sé si tuvieras forma y si la encuentras bien y si no, no pasa nada, pero me encanta esta foto que tienes y que ha aparecido, por ejemplo, en el Museo Amparo y que es la foto que tenías de niña y que sirve para Ah, representar el rastro de la serpiente, que ese es el nombre de la última pieza que presentaste en el Museo Amparo. Si sí, no la tienes, pero pues me gustaría también que platicaras y que contaras pues todo esto que me has platicado y que yo he podido poner en ciertos textos, ¿no? Sobre lo que tú veías, lo importante que para ti es la serpiente, como la misma serpiente tiene pues una serie de simbologías que tú has ido investigando a lo largo de este proyecto. Y sí. bueno, pues Pues mira, antes de eso, sí, eh, adelante. a partir de lo de todas estas chicas que han desaparecido o han sido asesinados en Ciudad Juárez, la verdad es que sí fue como un shock fuerte y más el que no hay justicia y sigue sin justicia. O sea, lo que es desaparecidos en este país, nadie lo quiere ver, no hay dinero y es la cosa más triste que hay. O sea, es nuestra realidad que nadie quiere ver. Entonces, para mí fue como horrible. Y entonces decidí, porque veía por todos lados, déjame compartir. Entonces, para mí fue como muy importante. Entonces decidí hacer como peregrinaje con muchas familias, gentes, buscando pues un milagro. Y entonces de repente pues fui con gente donde bajan espíritus y después fui al norte y empecé a trabajar con las mujeres, con brujas que les llaman bolitas de fuego en el norte de México, ¿no? Que tienen toda Sí, una historia muy interesante que tiene que ver con españolas. Es como una cosa más de España, ¿no? Que ahora quiero seguir trabajando. Y entonces, bueno, yo he leído investigaciones, hubo mujeres de la Inquisición, mujeres que les quitaron
sus tierras a españolas y las acusaron de brujas y bueno, todo. Entonces lo leí y que era en pueblos, unos pueblos entre San Luis Potosí y Zacatecas. Y entonces, pues, agarré el coche, me fui para allá, muy difícil, es exactamente como la prostitución, o sea, es como todas estas cosas que nadie, todo el pueblo sabe quién es y todo el mundo va, pero todo el mundo te dice que nadie la conoce, ¿no? Ajá. Y de repente me fui a una iglesia y de repente el INA estaba arreglando los papeles y de repente me dijeron, ¿estás buscando algo? Y le dije, ay, sí, estoy estudiando, estoy estudiando y estoy buscando unos papeles, estoy buscando documentos de 1777 porque ese fue el año que yo leí. Y de repente, mira, me salió este papel donde están acusando a una mujer por hechizar a un hombre, y según yo, es un corazón. Entonces dije, bueno, voy en buen camino. Y entonces hice una serie justamente sobre, pues, estas mujeres que son bolitas de fuego que vuelan en la noche. Ajá. Y también he trabajado mucho, pues, con milagros, con en el desierto, una niña que era virgen y bajaba el espíritu y todo eso. Entonces, como que a mí siempre me ha interesado, bueno, y la brujería, pues he leído, he estudiado, me apasiona lo de la brujería y ahora quiero, por fin, esa serie que nunca, que no he acabado, ahora lo quiero completar con la historia de las españolas, ¿no? Que mandaron, que eran las bastardas que traían a México, pero bueno, toda una historia que luego platicamos. Bueno, porque tú sabes que lo que más me gustan son las historias. Entonces me puedo pasar horas, ¿no? Hablando de Sí. historias. Y entonces, bueno, ya había como una necesidad de, pues ay, ¿de qué te puedo decir? Ay, pues pues una necesidad de que estas, pues de cómo sanar estas heridas, ¿no? En un Sí. país donde la violencia, donde es brutal. ¿Cuántas generaciones tiene que pasar para que toda esta guerra que estamos viviendo en este país y desapariciones y asesinatos se tienen que sanar, ¿no? Y para mí se ha vuelto como una cosa muy importante. Yo empecé a estudiar mucho sobre plantas y ay, pues empecé que si el masaje, que si he pasado por todo y ahora sigo estudiando y para mí, o sea, es muy importante, pero también como que me empecé a fijar mucho en eso y hay mucho trabajo, por ejemplo, en Colombia y leí unos artículos muy buenos y, por ejemplo, en un lugar donde encontraron unos cuerpos aquí en México por Veracruz me enteré que después de que sacaron el cuerpo y todo, fueron unos curanderos a sanar la tierra y Sí. darle un buen morir a todas esas almas que quedaron ahí. Y he leído bastante de esas cosas en Colombia. Hay muchos trabajos. Entonces, bueno, estas mujeres con las que he estado trabajando sobre la defensa del territorio, ese es Chiapas, son de distintos lados de México. Bueno, están mezclados con unos retratos, pero lo tenía, ¿no? Esta es la lacandona. Esta foto grande, esto es una minera de Sí. Chiapas y esto es una mujer, esta es una pepita de oro que fue el trabajo de una semana de mujeres que sacan en el río en Bolivia el oro. Y entonces, bueno, este es un trabajo que estaba haciendo sobre mujeres que son intermediarias entre la naturaleza y, y la naturaleza y el ser humano. Otras se consideran curanderas, otras son más luchadoras sociales, luchadoras por la defensa de la vida, de la tierra ante las mineras. Otras trabajan más con la sanación del alma y ahí paralelo he estado como trabajando mucho desde lugares como muy sanos, naturaleza, y lugares donde pues ya se ha explotado por el litio y el litio, el oro.
el turismo, que también es fuerte. Pero entonces como que para mí se volvió como importante ya la sanación. O sea, hubo un momento en mi vida que dije, necesito que entre luz, ¿no? O sea, siempre me ha gustado, aunque sea violencia, siempre algo que tengo es que me gusta fijarme mucho en la resiliencia, en cómo la mujer y la gente sobrevive y saca y aprende de la situación que está viviendo y sale adelante. Y para mí eso es muy importante, pero como que también sentí como que necesitaba, se volvió como una necesidad empezó por esta necesidad de sanar heridas del alma, de tristeza, de violencia. O sea, sí, hay muchas, ¿no? Creo que la justicia es importantísima, la más importante, pero creo que también hay una como sanación del alma, sanación, como comunidad, como país. Hay muchos tipos de sanación, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido como toda una reflexión y creo que, y como yo tardo años, o sea, la Merced trabajé 20 años, yo creo que esto pues van a pasar muchos años. Empecé como a buscar todo esto en el 2019 y bueno, cada día me encuentro cosas nuevas y estoy como en una investigación, digamos, de, de todo lo que se está haciendo y sí me he centrado en mujeres. eh, hay mujeres y hay grupos muy interesantes que están haciendo algo por cambiar la situación. Y también como esta cosa de también contar lo que sí se está pudiendo hacer, ¿no? Entonces, ahorita Claro, es un documental que estoy como armando, porque también son tantos años de investigación, sí, son tantos sí, años que te empiezas a meter en un tema que de repente, pues a lo mejor, y me gusta que tenga distintos lenguajes y que lo puedes sacar en distintas formas. Entonces, a lo mejor el primer esfuerzo que hice para sacar esta investigación que estoy, en la que todavía sigo trabajando, es una videoinstalación en el museo, en el Amparo, ¿no? Como dices, lo armé con Rafa Ortega, con Ramiro, el del Museo Amparo, con Elena Navarro, o sea, fue todo un equipo y bueno, y con Rafa nos sentamos, bueno, meses en armarlo, pero bueno, para mí era importante las voces y era tejer las voces de todas estas mujeres con las que había hablado de qué es la tierra, y eran 4 pantallas que te rodeaba como la tierra, entonces la voz era de la mujer, pero de repente podía ser la tierra misma que te hablaba, ¿no? Y también sí, había como símbolos o también hay como una cosa había un momento donde se tejen todas las pantallas una trenza y era como también como la comunidad, o sea, como mujeres tejer y construir cosas. Entonces, para mí fue importante y más porque, otra vez, la palabra era importante y también como que este tema hay como muchas cosas como muy, pues el misterio, el no, lo que no se nombra, lo que no se puede, que no es tangible, entonces es como muy complicado y mientras más me meto en este tema, como que de repente no, hay cosas que no sé cómo expresarlo en una fotografía, entonces como que me metí mucho más en la escritura y ahorita también estoy armando un libro, ¿no? Con una editora que se llama Ángeles Alonso y con una diseñadora, Cristina Paoli. sí. Y entonces estoy, pues un libro donde pues va a venir muchas de estas conversaciones. Ya te los he leído Ujú, a ti. ujú. También una mezcla de mi vida, ¿no? Porque también de alguna forma siento como que, pues, como vengo también de familia, que han tenido que dejar la tierra, también para mí era importante entender esto de las raíces, ¿no?
y que mi familia decidió que sus raíces era México, ¿no? Y también lo de la sanación, ¿no? Para, entonces, pues darle salida como en un libro y ahora estoy pensando, estoy tejiendo 3 historias para un documental que quiero armar. Entonces es como, y me gusta jugar con distintos formatos, porque aparte es la misma investigación, pero todo es completamente distinto, porque también como que entra de otra forma, ¿no? Como son lenguajes totalmente diferentes, es como jugar con ese lenguaje, ¿me entiendes? Claro. Y Ajá. ahí, volviendo a la palabra activismo, aunque tú no te reconozcas como tal, lo que platicábamos ayer es que yo creo que lo que es interesante de tu trabajo es que afecta, en términos como de afectivamente, a quien lo ve. O sea, probablemente, y lo platicábamos también ayer, ¿no? Que antes, pues el artista era un ser etéreo, elevado, inacible, a partir, digamos, de las vanguardias o de fines del siglo XIX, con un arte más crítico, ¿no? Afuera el arte necesariamente por encargo o el mecenazgo, comienza a ver esta serie de artistas que incluso, bueno, pues se consideran como agentes de cambio, ¿no? Ya, pues quizás en otros contextos, desde totalitarios hasta oficialistas, pero lo que me parece interesante es que dando tú la oportunidad de conocer esta serie de realidades, ¿no? No has comentado todavía, pero bueno, en una de esas sí lo puedes enseñar con el material que formó parte de esta gran pieza en el Museo Amparo, pues lo del proyecto Manhattan, ¿no? Y cómo lo vas comparando tú con todos estos papeles que encontrabas en los lugares aledaños a las minas, de gente que había sido permanentemente dañada y que vuelve a estar como en una suerte de anonimato, un poco como la niña que se transformó en un número, ¿no? Entonces, eso da oportunidad de que pues tomemos una postura, de que eventualmente, ojalá y de ser posible, articuláramos, fuéramos capaces. Eso es lo que es quizás más interesante hoy, pues de las redes, y ayer platicábamos, por ejemplo, de Palestina, o sea, de la capacidad que sí se tiene de organizar cosas para que el mundo en la medida de lo posible cambie, ¿no? Ay, es que me parece activismo una palabra tan grande, Sí, ¿sabes? sí, 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 Yo siento, yo no soy una experta en ninguno de los temas que toco. O sea, no me siento como la especialista, ¿no? O sea, yo sí, lo único que sé es que mientras más me meto, menos sé. O sea, es una cosa, ¿sabes? Como horrible, ¿no? Porque empiezo como que a trabajar y el gran enemigo y que las mineras no sé qué, pero de repente digo, voy a ir a ver las mujeres mineras en sí, Bolivia, ¿no? Que de repente es como esta cosa del nacionalismo de las minas, ¿no? Y las mujeres sacando a ellas, y de repente es así como, ¿qué es esto? ¿Nacionalismo? Y sacan los 3 pedacitos y se lo venden al chino, al mercado igual, ¿no? claro, O sea, para mí todo, o sea, para mí yo creo, o sea, es mi intención, es más abrir preguntas, es más como, ¿qué diablos? sí, ¿No? O sea, es como ir abriendo preguntas más que decir, esta es la verdad o esto es, por aquí tenemos que caminar. Porque de verdad, cada día estoy más dudas más, confundida en todo. Así. claro, No, no es que no quiera tomar una postura, porque totalmente mi postura es la vida, la sí, vida, y sí creo que hay una voracidad, ¿no? Y no pisotear al otro. Y sí creo que las plantas, los animales son igual que nosotros y hay que cuidarlos, ¿no? Y sí creo sí, en una sanación y sí creo que tenemos, o sea, sí hay cosas, pero la verdad, o sea, está, no,
como que nunca he tratado de posicionarme en esta es, Sí, por aquí es, ¿sabes? Como hay activistas que es, estos son los buenos y estos son los malos y vamos por aquí. Es una cosa muy extraña, ¿no? Porque también he querido, cuando he trabajado con, por ejemplo, con lo de la violencia sexual, también como que quería conocer el otro lado, ¿no? Entonces también era como conocer el depredador, ¿sabes? Como siempre he tratado como de tratar de entender y de repente es muy complicado y mi última terapia, una terapia rarísima, porque tomo terapias muy raras, ajá, Melissa me dijo, ya, suelta, ya no tienes que entender más el depredador. O sea, ya. Le estás eso dando se mucho acabó. espacio. Vámonos por otro lado, ¿sabes? Como, pero sí ha sido como o sea, siempre eso que te decía, no, como ir entendiendo, ¿no? Las distintas, eh, o sea, abrir preguntas, eso es lo que me interesa. Abrir Claro, preguntas que se oigan voces que creo que son interesantes, ¿no? Por sí, ejemplo, ahorita de lo del documental, estoy pensando, pues, hay voces muy interesantes y toda esta relación, a mí me ha cambiado muchísimo este último trabajo, muchísimo, porque aparte yo pierdo todas mis fotos, yo soy un desastre, y en este trabajo he perdido, o sea, en Chile me dijo Sonia, una mujer, me dijo, no fotografíes, primero siente la tierra. Perdí todo mi trabajo de mi primer viaje a Chile, fue horrible, pero sentí la tierra y sentí unas cosas que ella me enseñó, que me cambió la vida, no te lo puedo explicar. Entonces de repente fue sí, como, pues va por otro lado, me fui a Santa Fe, no pude fotografiar, pero un fotógrafo mayor divino me regaló unas fotos de la bomba. el eh, proyecto Manhattan el proyecto del... Manhattan, entonces me fui a hacer, ¿sabes? Como que algo que ha tenido este último trabajo es realmente sí confiar en ir abriendo en lo que la vida me va dando. Entonces como que, ok, ya, perdí todas estas fotos, sí, pero de repente encontré objetos increíbles en medio del desierto, de expedientes completos de un minero que se murió y todo el expediente, a la vez que todas estas fotos y cómo lo fui tejiendo. Entonces fue como dejar que la vida también, y como estoy trabajando en un tema tan misterio, sí creo que es un Sí, misterio. O sea, sí creo que toda la parte como espiritual y sanación va por un lado muy, que apenas estoy medio entendiendo. Entonces también es como dejar que este misterio me vaya dando como esto intangible, me vaya guiando un poco. Y entonces de repente ha sido, ya la foto no es tan importante. Es más importante si me encuentro un objeto o si alguien, ¿no? O sea, a lo mejor me pasé varios días en Santa Fe y ¿qué te puedo decir? Aparte de todo me fue como medio raro, mal, pero eh, de ahí se abrieron otras hay ventanas. se abrieron otras ventanas muy Sí, profundas y más conmigo misma y me cambió el timón de hacia dónde va a ir este proyecto que tiene que ver con la videoinstalación. Entonces, como que, no sé, ya me está gustando trabajar así. Ya no tan obsesionada de que si la foto, y que si sale bien la foto, no sale bien la foto, sí. y la foto, o sea, no, ya no. Oye, y cuéntanos por qué se llama el rastro de la serpiente. De hecho, tienes tatuada, acabo de ver, ¿no? Una serpiente. Sí. Mm. Y además en esta pieza que estuvo en el Museo Amparo, la serpiente misma tiene un papel, ¿no? Tienes la presencia de Pero esta nunca la serpiente. ves. Pero todo el mundo Pero, cree que la veo. sí, Es muy sí es chistoso, cierto. porque viene en el texto, Claro, sí, pero claro. no la ves. En el No, libro sí la vas a ver. ajá, Pues yo desde chiquita, cuando
o sea, yo creo que un año donde aprendí muchísimo fue cuando salió mi papá de la cárcel y ahí veía yo serpientes en la noche. Mi madre me decía, no hay tienes que dormir en tu cuarto y prendía la luz, no hay serpientes, y me obsesioné y soñé con serpientes toda mi vida, me llevó a psicoanálisis. Bueno, mi mamá era muy de psicoanálisis, o sea, yo fui a psicoanálisis yo creo que desde chiquitita, sí, no sé. Ah, Entonces me llevó desde chiquitita y para hablar sobre las serpientes. O sea, la serpiente fue todo. Y de repente fui creciendo. eh, Hace 30 años tomé ayahuasca y pues la ayahuasca es la serpiente y de repente fue así como, eh, bienvenida serpiente, te quiero conocer. Y sí, fue como pues una cosa muy, pues, como, pues es la serpiente, ¿no? Y de ahí pues me he ido encontrando serpientes cada vez que voy a encontrar, de repente, cuando voy y fotografía, siempre los he tomado como o sea, cuando hay unas serpientes que hay algo que estoy aprendiendo, ¿no? Es sí, chistoso, es muy raro. Y sí, luego, pues, en Santa Fe, con un navajo, un artista, eh, fui a su casa y él hacía pipas para los chamanes y hacía pipas y lo fui a ver y entrando a su casa me dio una piel de serpiente y me dijo, esta no es para mí, yo creo que es para ti. Y su mujer me regaló un anillo que lo uso, que es sobre una serpiente. Me dijo, a mí no me queda, pero a lo mejor a ti sí, y a mí me quedó. Y entonces y de repente como que me obsesioné con lo de la serpiente. Y entonces empecé a leer mucho sobre la serpiente y me parece interesantísimo, porque es el agua, es la vida, es el conocimiento, pero es el conocimiento de la muerte y de la vida, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Cuatlicue, o sea, sí. ¿no? Es para conocer la vida y para conocer la profundidad de la vida, a veces tienes que conocer la muerte también. Entonces es como, entonces, bueno, pues creo que ha sido un poquito y tenía que ver mucho con las mujeres y viajas a Bolivia y la serpiente, las mujeres luchadoras más importantes de Bolivia, muchas, hombres, tienen un nombre que significa serpiente, las curanderas sí, trabajan mucho con la serpiente y pues me encanta la serpiente, aunque en realidad me da terror. O Sí, sea, sí, sí, me da terror, pero pero sí, creo que tiene todo este significado y creo que pues es eso, un poco mi trabajo, ¿no? Toda ujú, esta destrucción que estamos haciendo del planeta y a la vez toda esta vida, ¿no? Y también sí, es, pues, ojalá aprendamos de todo esto que estamos, pues, de lo que estamos haciendo y de eso que ujú, aprendamos a como, pues, cómo cuidar, ¿no? Lo que nos queda. sí. Sí. Recientemente estuviste en la Amazonia, tienes, como acabas de decir, en puerta un proyecto de libro que va a combinar tu trabajo fotográfico con estos testimonios, tanto tuyos como de otras mujeres, y probablemente es que hagas, como me estabas platicando, pues también, ¿no? Un trabajo de largo aliento que pues probablemente hoy no sepas hacia dónde es que va a caminar, sin embargo, bueno, tiene que ver efectivamente con el agua, con la naturaleza. Quizás podríamos allí más o menos ir cerrando para luego dar paso a las preguntas de las personas que están asistiendo a este conversatorio y para que se animen, por favor, vayan poniéndolas por chat. Pero bueno, pues coméntanos, pues, qué sigue, qué hay a futuro. Pues eso, cerrar este libro, que Sí, es muy complejo, son como 4 libros en un libro, o sea, es muy interesante cómo se está construyendo, estoy feliz.
y bueno, tengo una exposición en Madrid en mayo, en una Ajá. galería que se llama Memoria, Ahora, en mayo, o sea, en este mes. el 29 de mayo, Ok. sí, en Madrid. Ajá. Y bueno, y quiero trabajar con lo de quedarme un rato para trabajar con lo de las brujas, que tiene que ver con las curanderas y que tiene que ver con las mujeres que vinieron españolas y lo quiero trabajar con una investigadora, escritora que se llama Estela Soberón, ¿no? Que Ujú. tiene toda una investigación increíble. Entonces, con las fotos que ya tengo, más las que voy a tomar ahora, pues también quiero trabajar en eso. Y bueno, y ahora estoy haciendo unos heliograbados muy interesante con Mari, en un taller de Ajá. heliograbado, que nos vamos a Ajá. ir, va a llevar unas piezas una pieza grande que estamos armando de unos paisajes, como con tierra y a Foto París. Y luego tengo una exposición muy linda que estoy muy emocionada en Carolina del Norte, ¿no? Eh, en el Mint Museum, con una gente hermosísima, ¿no? Con Jenny, una curadora, y con Allen, que son dos personas que me han apoyado muchísimo, y vamos a hacer una exposición. Y también en ese momento va a estar mi exposición y va a estar la exposición de Graciela Iturbide, que la Wow. quiero mucho y con ella aprendí muchísimo la foto Sí, desde gran que amiga empecé. tuya. Y Ujú. entonces pues pues va a estar bien bonita la exposición y ya, y eso. Ujú. Muy bien, muy bien. Pues no sé si haya alguien en el quórum que esté interesado en hacer alguna pregunta respecto del trabajo presente, pasado, futuro de Maya, aprovechando que hay oportunidad. Por ahí hay alguien que está preguntando. Hola, ¿qué Adelante. tal? Buenas noches. Hola, Hola. buenas noches. Bueno, gracias por la conversación. Estuvo súper interesante escuchar todo esto. Y yo tenía una pregunta que justo me surgió porque acabo de escuchar como un podcast en el que habla un cineasta que hizo una película justo que se llama Memoria con esta Tilda Swinton y le dice que es como muy fuerte cuando te consideras, no sé, un fotógrafo o un cineasta, te das un título muy específico, como es muy fuerte si no puedes realizar esa acción, sientes como un poco que no estás cumpliendo con tu propósito. Y esto lo quiero hilar con la pregunta como de si tú te has dejado de llamar a ti misma una fotógrafa para más como llamarte un artista y si eso te permite como pues experimentar más con todo el trabajo que haces y llegar a estos nuevos resultados. Pues yo como empecé con la foto, me sigo diciendo fotógrafa, pero me cuesta mucho decir artista, pero pues sí me gusta trabajar con otros formatos. Y ahora que estoy experimentando con los heliograbados pues sí, entonces en realidad, pero pues son palabras luego como como, ay, no sé, como respeto a tantos, sí tengo amigas tan artistas y como que, no sé, me cuesta. No, Sí, tampoco nunca estudié cine y ahí hice un documental y quiero hacer otro. Entonces tampoco me siento como cineasta, pero tampoco me siento como artista. claro. Sí, Entonces, pero bueno, pero sí me gusta jugar con muchos formatos y hacer muchas cosas. Ajá. muchas gracias. Pues Maya, te agradecemos muchísimo haber compartido este tiempo, habernos enseñado las fotos recientes y no tan recientes. Y pues les queremos decir que los próximos conversatorios de mayo van a ser el 20 con Omar Gámez y el 22 con Virginia Colwell. Estén atentos de las redes con el objeto de que estén. Omar Gámez pues también es un artista visual que ha trabajado con minorías. Virginia Colwell tiene un trabajo súper interesante en muchos formatos que van
desde el dibujo, pasando por el video, y entonces, bueno, pues esperamos que poco a poco más personas se vayan sumando a esta conversación. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, Ay, gracias a Maya. ti, que Eh, siempre me invitas a... sí, yo siempre te Gracias invito por y hablar de mi trabajo y todo. sí, Ya siempre te sabes, te invito, quiero mucho, siempre, yo a gracias. ti, siempre te invito, siempre, bueno, me interesa mucho escrito sobre distintos momentos de tu trabajo. Sí, Ay, yo tengo creo como que tú eres la que artistas, más has ¿a escrito poco? de mi trabajo, sí, 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 ya pero llevas bueno, tu rato, ya ves que ¿no? también de pronto, pues ahora que te mandaba el texto de Ariel, y de pronto sí dije, o sea, podrían ser en ese sentido tan antagónicos y a la vez nada antagónicos. O sea, estaba justo leyendo este texto de nuevo a raíz de lo que tú me habías dicho ayer con lo del agua y dije, mira, qué interesante es que cada persona, y en este caso, bueno, pues cada artista, cada creador o como lo quieran llamar, porque ese es otro, ¿no? Ariel nunca diría que se considera a sí mismo un artista, ¿no? Y hace unas cosas rarísimas que son estas máquinas y que también Ariel, por cierto, va a estar en estos conversatorios, pero que está sumamente interesado también en abordar estas prácticas que de pronto, en el caso de él, podrían estar quizás más cerca de una cierta pedagogía o didáctica del arte, pero pues que parte de lo que hace son pues los fenómenos naturales que suceden en la Tierra, en el cosmos, ¿no? Y particularmente en el agua. ¿No? Que es algo que a ti te interesa muchísimo trabajar, que ya lo has hecho y bueno, pues estás muy preocupada pues de toda esta devastación pues de los cenotes, pero pues también de lo que me contabas ayer de Chiapas, ¿no? Olvidé el término, pero los humedales, ¿no? Ujú. Y evidentemente con otros lugares incluso más allá de México, ¿no? Que has podido ver y transmitirnos. Entonces, pues te agradezco Pues y gracias. gracias Y a todos gracias los a que todos estuvieron. por conectarse. Ujú. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nos Chao, vemos. adiós. Chao, chao.